Claro, si no iba a arrancar nunca. ¿Ahora sí se escucha? ¿No, no? ¿Sí, sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, estuve escuchando un poco más temprano que estuvieron viendo contrato de trabajo y llegaron hasta ver sujetos, obligaciones de las partes y, por último, ¿cómo va? Remuneración. ¿Correcto? Que no alcanzaron a ver todo. Ahora nosotros lo que nos tocaba, de lo que no tuvimos en las clases pasadas por el paro, ya subimos que preparó la profe y yo colaboré un poquito. El material respecto de principios está identificado como 2026 en la unidad 3, si no me equivoco, en el aula, donde están tratados todos los principios. De ahí no vamos a profundizar porque la idea es avanzar y poder recuperar un poco del tiempo perdido. Están desarrollados todos los principios, están explicados, tienen que ver en qué consiste cada uno de los principios, cómo se aplican, cómo funcionan en la realidad y cómo están afectados por la reforma reciente. Eso está marcado. En las filminas tienen el texto anterior y el texto nuevo, indicando cuál es la modificación, qué cosas se suprimen, qué cosas continúan. Importante, porque esto es pregunta de parcial, ¿qué son los principios? ¿Cuáles son las 3 funciones que cumplen los principios? Esto está desarrollado en el material. Principio protectorio, ¿cuáles son las 3 facetas o herramientas que protectorio, que es el fundamental del derecho del trabajo? Principio de irrenunciabilidad y los principios en el proceso laboral. Bien, rápidamente, no vamos a profundizar de eso. La próxima clase o en las siguientes, si surgen dudas o inquietudes sobre cómo funcionan y en el tema, vemos preguntas puntuales, pero están correctamente, creo yo, explicados en la filmina y desarrollados con la profundidad con la que nosotros exigimos. Se podría hablar muchísimo más, podríamos estar muchas clases hablando de esto implica filosofía del derecho, pero no es nuestro objetivo, no es lo que nosotros pretendemos que ustedes conozcan respecto de la aplicación del principio. Sí, que orientan a la interpretación que hacemos del derecho del trabajo, orientan las soluciones que damos en el derecho del trabajo, porque buscan plasmar valores que están contenidos, defender los valores que están contenidos en la sociedad y protegiendo desde el derecho del trabajo, sobre todo al trabajador, que como escuché que explicaba hoy el profesor Garavito, tienden a equilibrar la hiposuficiencia que tiene el trabajador en la relación. La siguiente clase, que todavía no tengo el material para subir, pero está subido, material válido hasta julio del año pasado, es respecto de la registración del vínculo de trabajo. Todo lo que se dijo el año pasado es válido, excepto algunas salvedades, que las voy a explicar y repasar rápidamente ahora, para luego entrar en el tema que sí vamos a desarrollar en profundidad en esta clase. ¿Cuál es básicamente la modificación en cuanto a registración de la relación de trabajo que introdujo la reforma actual, la ley 27802? Toda. ¿Por qué? Porque eliminó los registros que debía llevar el empleador, aparte de la registración que tenía que realizar ante la administración fiscal, ante el ARCA. Antes, quienes han cursado la materia recordarán, el empleador tenía que hacer distintos registros. ¿Qué son registros? Anotaciones, ¿sí? Tenía que anotar la relación de trabajo que llevaba con el trabajador, con cada uno de sus trabajadores, en distintos registros, especiales y generales. Tenía una batería de libros que llevar, ¿sí? Y registros que hacer. Algunos
ante los organismos fiscales, tenían que hacerlo ante las cajas de subsidios familiares, ante las obras sociales, ante el sistema jubilatorio, el sistema previsional, tenía que llevar registros propios, que estos se los llevaban los contadores, sobre cada una de las relaciones y los distintos aspectos de cada una de estas relaciones. Si se hacían horas extras, tenía que llevar registro de las horas extras que se hacían. Si tenía que tener planillas, registros de los distintos turnos que cumplían cada trabajador, que se desarrollaban en la empresa. Esto hoy está absolutamente simplificado. Desde hace muchos años se viene simplificando estos registros. Ya hace muchos años que todas estas cajas, lo de las obras sociales, etcétera, 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 que mencioné en primer término, están unificados en una sola registración que se hacía ante el ARCA, ¿sí? Esto ya hace mucho tiempo que es así, se ha simplificado toda la registración, inclusive los pagos que hace por aportes y contribuciones, los hace de una sola vez, y el sistema distribuye para dónde tiene que ir. Tiene que anotar cuál es la obra social, tiene que anotar, dar de alta al trabajador, qué tipo de trabajador, qué convenio colectivo se aplica, qué tipo de contrato es, pero lo hace en un solo trámite mucho más sencillo de lo que era antes la registración. Pero mantenía obligaciones registrales respecto del desarrollo de la actividad en estos otros que son individuales del empleador, que cada empleador debe llevar en su establecimiento. Decía el profesor Silvadico, mencionó hace un ratito el registro ante el Ministerio de Trabajo. Ante esto, ¿qué hacía? Tenía que ir y decirle, mire, estos son los turnos, los trabajadores y la distribución que tengo en los turnos semanales. Y era una planilla que tenía que tener exhibida en el establecimiento. Tenía que llevar el libro del artículo 52, que tenía un montón de ítems, que básicamente está replicando la información de los recibos de haberes, ¿sí? Tenía que llevar estos recibos de haberes, que son registros de cada uno de los pagos que hace. Tiene que llevarlo en duplicado, entregar una copia, pero conservar la copia, que es su comprobante del pago y la forma que acredita el pago de la remuneración. Todos son distintas registraciones de distintos hechos que tiene que hacer, ¿sí? Contratar una RT, dejar registrado cuál es la RT que tiene cada empleado. Hoy todo eso se simplifica. Todavía no está la reglamentación de esta última reforma que tiene que hacer el ARCA, pero ya esto lo había cambiado en cierto modo, y esto está en el material del año pasado, la ley Bases. ¿Qué dispuso la ley Bases? Toda la registración que hacía la 24013, que viene de la mano de la derogación de las multas, las llamadas multas, que en realidad son indemnizaciones por la falta de registro de la relación, que obligaba al empleador a hacer todas estas registraciones fiscales en los distintos organismos y las simplificaba en una sola. Pero el artículo 7 decía, tiene que registrar en estas cajas la registración que hace ante el ARCA, tiene que llevar el libro del artículo 52. Eliminó el primer aspecto y nos quedaba el libro del artículo 52. Toda la parte de la ley referida a las multas por la falta o la incorrecta registración fueron derogadas, ya no existen más. Desde julio del 2023. ¿Sí? ¿24? Julio de 2024. No existen más. Ahora bien, van a encontrar el material del año pasado que les hablábamos de, ojo, porque el artículo 52 sigue vigente, la ley de jornada sigue vigente, que obligan a llevar estos registros. El artículo 7 de la 24013 ahora dice, esta es la única registración. No, pero no va a tener esas multas, las sanciones que le ponen ahí, pero es grave no llevar el libro del artículo 52, porque cuando se lo pedimos los jueces en un juicio y están discutidas las condiciones de trabajo, eso tiene que estar registrado en ese libro. Y la ley establece una presunción en contra del empleador y a favor de los dichos del trabajador si lo intimamos a que traiga esos registros y él no los trae. Se los tiene que llevar. Además se los piden las inspecciones. El Ministerio de Trabajo le pide estos libros
a ver, ¿quiénes son tus trabajadores? ¿Cuáles son los que están acá? ¿Estos están todos registrados, correctamente registrados? Verifican con los trabajadores en las inspecciones y de esto pueden derivar multas. Multas del pacto pacto fiscal, que todavía subsiste, ley 25.522, si no recuerdo mal el número de la ley. Bueno, ahora la ley de modernización, deroga el artículo 52 y dice, la única registración es la registración ante el ARCA. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? No lo sé. ¿Es inconstitucional? Lo que no. ¿No? Es política estatal, la política de empleo que tiene el Estado, que adopta el Estado con esta ley, que le simplifica al empleador. A ver, estaba este libro del artículo 52, que desde hace unos años ya era digital, que se autorizaba a que fuera, antes la ley vieja decía microfilmado, ahora ya directamente es un PDF, ¿sí? Que lo tiene que presentar ante el ministerio para hacer la rúbrica y el contralor de este libro. Pero este libro se lleva de manera digital, ¿sí? O sea, duplica la información del alta que le estamos dando ante el sistema. Habrá algunas cosas que por ahí no están, habrá que ver cuál es la reglamentación de la registración que tiene que hacer el ARCA, ¿sí? Cómo complementa la simplificación que habían hecho ya con la ley bases, cómo se adapta y cómo se desarrolla esta nueva etapa. Pero por lo pronto ya no tienen la obligación de llevar el libro del 52, que era engorroso, la verdad, en esta época con una velocidad de la información inusitada y no vista antes, por ahí no tiene mucho sentido, menos aún llevar el libro papel, ¿no? Y llevar esta duplicación de registros que estamos declarando siempre las altas y las bajas ante el sistema, a los fines previsionales para los trabajadores puede ser suficiente con esto. Habrá una discusión si lo que registra y lo que denuncia el trabajador ante el ARCA es correcto o no. Esa discusión existe hoy. Y hoy en la práctica, de que me traiga el libro del 52, depende que yo le aplique una presunción a los dichos del trabajador, pero no me demuestran mucho más. ¿Por qué? Porque son los registros que me lleva el propio empleador. Es él el que escribe ese libro. El contador del empleador es el que le escribe el libro. Entonces, ¿qué va a decir? Y va a coincidir lo que está registrado acá con lo que está registrado en el ARCA, con lo que dice la planilla de horarios y jornales, de jornadas y descansos, perdón, con lo que dice el libro de horas extras si se lo llevan o no, que hoy con el banco de horas ya no sería necesario, va a tener que tener alguna registración, porque si voy a compensar esas horas, en ese banco de horas tienen que estar anotadas cuántas son las horas que tiene cada empleador, cada trabajador para compensar, ¿no? Entonces, algún registro tendrá que haber, pero dependerá de la reglamentación ahora. Entonces, todavía falta mucho detalle con todo esto, pero la registración de la relación de trabajo se simplifica. De esto de la parte práctica van a ver con los profes el día miércoles, no sé si o en otra clase, o no sé si vieron la clase pasada, no estoy al tanto de que vieron ya en esa parte, pero lo importante es esta simplificación, lo importante es la eliminación de estas obligaciones registrales que continuaba teniendo el empleador, pueden tener consecuencias. Ojo, el registro de horas extras viene de normas internacionales, el convenio de la OIT respecto de jornada de trabajo, no sé hasta dónde no mantiene esa obligación. Lo cierto es que el artículo 6 de la ley de jornada, que imponía esta planilla que debía contrastar la autoridad de aplicación, fue derogado, así que mantiene obligaciones registrales, pero ante los organismos fiscales, de manera simplificada. Consecuencias. Esto está muy vinculado con, de hecho,
esta simplificación, que creo yo en cierto modo es positiva, pero viene atada de la derogación de estas multas, de estas sanciones que se ponían al empleador, en realidad la ley los catalogaba como indemnizaciones, cuando hacía este registro de manera defectuosa. En el material que está en el aula tienen desarrollado sobre cuáles son los objetivos del trabajo decente, por qué es positiva y es esperable y es una política de Estado perseguir la registración de todos los vínculos de trabajo. Cualquiera podría pensar, bueno, es una relación entre privados, ¿qué le importa al Estado? No, sí le importa. Sí le importa porque hace el futuro del trabajador. Sí le importa porque hace el goce de los derechos del trabajador el día de hoy. Uno de los caballitos de batalla de esta reforma es, tenemos que darle derechos al 50% de trabajadores que están en negro. Es discutible si lo hacemos, le vamos a dar derecho a este 50% de trabajadores recortando los derechos de los que ya están registrados en el sistema. Si esta política, que como les dije, elimina las sanciones, simplifica la registración, ¿será efectiva para aumentar el empleo registrado? Permítame dudar, depende de muchas otras cosas, de muchas variables económicas que por ahí habrá que ver cómo se desarrolla la situación económica, pero por lo pronto no viene pasando desde la ley bases que se derogó para acá, no ha aumentado el trabajo registrado, y es lo que pasó, es cierto, me dice la profe, refiere a los 90, la flexibilización laboral normalmente trae mayor precarización, ¿sí? Pero lo criticable creo que es en cuanto a política, decidir, a ver, yo quiero que la gente respete y no cruce los semáforos en rojo. ¿Qué vamos a hacer para que la gente no cruce semáforos en rojo? Eliminemos las multas. ¿Qué queremos hacer para que la gente no conduzca alcoholizada? Eliminemos la multa y no tienen sanciones por conducir alcoholizado. Me parece que va a contramano de cómo funciona la sociedad, cómo funciona el derecho, que el derecho es una amenaza de coerción, ¿no? Básicamente todo el Código Penal es eso. Si vos haces esto, ¡pum!, palo por la cabeza. Te meto preso, te saco plata, lo que fuera. ¿Cómo obtenemos una conducta de la gente si yo quiero volcarla? De dos maneras. Premiando a los que realizan esa conducta o sancionando a los que hacen la conducta contraria, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los incentivos? No hay. ¿Cuáles son las sanciones? Tampoco. ¿Por qué vamos a optar por registrar la relación si no tengo ninguna ventaja? ¿Sí? Los regímenes de blanqueo que se hicieron no funcionaron. No tuvieron el impacto esperado, al menos. Y en cuanto a las sanciones, gran parte de la doctrina entendió que en realidad deja más al descubierto al empleador. ¿Por qué? Porque antes, y como vamos a ver respecto a las indemnizaciones por despido, la ley, al imponer una determinada sanción al despido, lo que hace es dar previsibilidad. Le dice, si vos haces esto, tenés esta indemnización, ya vamos a ver cuáles son las funciones que cumplen la indemnización, pero básicamente pagar esta indemnización que se calcula de esta manera. Vos sabés cuál es la consecuencia, ¿sí? Con las multas pasa lo mismo. Decía, si vos no registrás la relación, vas a tener esta consecuencia. Si vos la registrás defectuosamente, que defectuosamente es esto, esto o esto, fecha de ingreso, la remuneración que declarás ante el sistema, vas a tener estas consecuencias, una determinada indemnización. En otro intento se puso otra indemnización agravada que no era compatible, la de la 25.323, o sea, el trabajador elegía o esta para reclamar, no podía reclamar las dos juntas, te duplicaba la indemnización por despido, ¿sí? Te decía exactamente cuánto valía tu falta, cuánto valía la omisión del empleador. Lejos de crear imprevisibilidad, lo que hacía era sancionar, pero con un monto determinado. Si el daño que causaba ese accionar es mayor, al legislador no le importaba. Ese era el monto.
Si ustedes tienen un accidente de tránsito, ustedes son culpables de ese accidente de tránsito, o sea, ustedes lo produjeron, ustedes a la víctima, al que dañaron con su accionar, tienen que reparar esos daños que produjeron. Y esto puede depender de muchas cosas. El valor del auto del otro, en qué trabajaba el otro, cuánto ganaba, cuánto dejó de ganar, cuánto es la extensión del daño que yo le estoy produciendo. ¿Son solamente que le abollé el paragolpe y si tengo que cambiarle la óptica? ¿O le rompí todo el auto, se murió uno de los hijos, el tipo quedó inválido? O sea, depende de la entidad del daño, va a depender lo que yo tenga que reparar. Pero yo, como causante de ese daño, tengo obligación de repararlo. En el contrato de trabajo pasa lo mismo. ¿Sí? Produzco un daño, vamos a llevarlo al terreno contractual en vez de un accidente de tránsito. Ustedes alquilan un departamento, ustedes deciden, no me gusta más este departamento y me voy a mudar porque estoy cansado, y deciden rescindir anticipadamente el contrato. Ustedes tienen consecuencias, tienen una multa que pagar, que seguramente está establecida en el contrato. Pero si a ustedes le demuestran que además le producen un perjuicio adicional, probablemente también tengan que resarcir ese perjuicio. Y ahí no saben hasta dónde llega. ¿Sí? Del otro lado, en el contrato de trabajo pasa lo mismo. Si yo rompo el contrato de trabajo porque sí, porque quiero, sin motivo justificado, debo pagar una indemnización. Debo reparar los daños que le causo al trabajador. ¿Cuántos? Los que establece la ley. No, pero tiene daños mayores. No importa, la ley me dice eso. Si esa es toda mi falta, eso es lo que debo reparar. Ahora, si además de tener que reparar ese despido, y resulta que yo también estuve en falta porque no lo registré, tengo esta otra sanción de la ley, que me dice cuánto es. Al no tener sanción, pero el daño permanece, porque el trabajador estuvo todos los años que duró la relación laboral sin registración, sin obra social, sin poder acceder a asignaciones familiares, sin aportes para su futura jubilación, sin cobertura de riesgos de trabajo y habiendo sufrido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, etcétera, 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 sin poder gozar de vacaciones pagas, sin poder gozar de licencias por enfermedad, que es lo que vamos a ver ahora, etcétera. Bueno, los daños pueden ser distintos. Correrá con la carga de acreditarlo el empleador, pero el trabajador, pero había un riesgo, hablaba en doctrina, de que se podía recurrir a la vía civil para obtener la reparación de estos daños. Y la ley lo preveía. Hoy la reforma laboral hay un intento de excluir de los daños, en el exceso que puede haber en el 245, en respecto del 275, si no recuerdo mal, era prohibiendo recurrir a otras leyes, al Código Civil, a la legislación común. Ya tuvimos experiencia con esto. O sea, es un intento que en la historia reciente no se sostiene. Ya, bueno, no tan reciente, ¿no? Yo estaba en la facultad todavía, cuando se sancionó la Ley de Riesgos de Trabajo, que una de sus pilares fundamentales era la reparación que disponemos acá por los accidentes que tengan los trabajadores, va a ser toda la reparación que tengan y no van a poder recurrir a una reparación integral del derecho común, del derecho civil. Y esto transitó mucho en los tribunales, porque todas estas cosas, lejos de eliminar la litigiosidad, la aumentan, hasta que la Corte decidió en el año 2004 que esto era inconstitucional. En un fallo que fue muy aplaudido, que fue muy famoso, que fue Aquino contra Aquino y Sacio contra Cargo, que era inconstitucional porque a cualquier persona que podía reclamar por un daño que sufría la reparación de todo ese daño, al trabajador, solo por el hecho de ser trabajador, se lo limitamos a un determinado monto. Que si el trabajador lo acepta, está todo bien. Pero si el trabajador pretende que se reparen todos esos daños, tiene derecho a que se reparen todos esos daños como cualquier persona que sufre un daño. Porque eso está en la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución. Esta norma para mí iría por ese mismo derrotero, pero todavía es muy pronto para anticipar cuál va a ser la solución en este caso que va a dar la Corte. Lo cierto es que sí o sí va a generar mayor litigiosidad.
Entonces, lo importante para el empleador hoy debe cumplir con el deber de registrar la relación. Aunque no haya sanciones concretas en la ley, puede haber consecuencias, pueden ser graves, caras, me refiero a graves. Puede haber, ante estas omisiones, se mantienen las sanciones penales tributarias. Hoy se está recurriendo y hablando mucho de esto en los distintos foros, sanciones administrativas, que estas siguen vigentes, ¿sí? Que podría recurrirse a esto en procura de buscar una reparación al trabajador. Pero bueno, también depende de qué es lo que van a formular los planteos que van a hacer los abogados, veremos cómo se desarrolla. Quedaba únicamente para el final de la relación de trabajo la entrega de los certificados. Esto también tenía una sanción si no la hacía, tenía multas, ya se discutía hace mucho tiempo, me estás obligando a que yo haga determinadas certificaciones, tenga que ir a buscar los registros en el ANSES de cuáles son los aportes que se hicieron, los que no se hicieron. Esa información está disponible. Y ya en el último tiempo, hace ya varios años, pero ya se venía discutiendo fuertemente, el trabajador la tiene esta información, ingresando solo con su clave fiscal. Ahí, no sé, sin embargo, se reclamaba, estaba previsto, tenía derecho a una indemnización de 3 salarios, el mejor salario mensual normal y habitual, ¿no? Iba incrementando el costo del despido. ¿Y cuál era la falta del empleador? No haber entregado en término el certificado. Había distintas obligaciones, se analizaban, se hacían disquisiciones doctrinarias sobre cuál era el alcance de esto o no. Lo cierto es que hoy el artículo 80 nos dice simplemente le tiene que poner a disposición la información. Si no la está a disposición en AFIP, tiene que emitir la certificación. Pero con que tenga el trabajador acceso desde su clave fiscal en la información que tiene en el ARCA, es suficiente. De hecho, ARCA ya había hecho un certificado que básicamente era recopilar esa información, ponerla en un PDF para descargarlo, ¿no? Información sobre cuáles eran los salarios declarados, cuál era el lapso de la relación, cuáles eran los aportes y las contribuciones que se habían hecho. Que esa obligación el empleador la sigue teniendo. Entonces, para informarlo, en principio hoy es suficiente esto. Si no está, si no se hace, bueno, habrá que ver si se recurre a daños. De esto lo vamos a recopilar en un material, vamos a completar el material que ya está en el aula. Y pasamos al tema de hoy, que es las enfermedades inculpables. Vamos a distinguir dentro de las distintas vicisitudes que puede tener el contrato de trabajo, están aquellas que afectan a la salud del trabajador y pueden tener básicamente 2 orígenes. Uno, estar motivados en la prestación de servicios, estar motivados en el contrato de trabajo, y estos van a ser los accidentes y enfermedades profesionales, que van a estar causados por la actividad que desarrolla el trabajador poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Este debe responder. Como les decía, el artículo 275 de la LST establecía el deber de indemnidad del empleador, que tiene la obligación, creo que lo mencionó también el doctor Silvadico antes, tiene la obligación, tiene el deber el empleador de preservar la integridad psicofísica de ese trabajador que pone su cuerpo a disposición para desarrollar el objeto de la relación de trabajo. Ahora bien, puede ocurrir, porque pasan cosas en la vida, que esta imposibilidad de prestar tareas, esta afectación en la salud del trabajador, no venga del contrato de trabajo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las partes? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿El empleador es responsable por estas vicisitudes? Esto ya vamos a ver, está para el segundo parcial, aunque es de derecho individual, pero
en una unidad específica, porque tiene un contenido específico, que sucede dentro del sistema de riesgos de trabajo, de enfermedades y accidentes profesionales. Pero cuando es de origen inculpable, si yo me resfrío, si yo me lesiono jugando al fútbol, si yo tengo un accidente de auto que no tiene nada que ver con que esté yendo a trabajo, o sea, no tiene ninguna relación con la puesta a disposición. Ahora yo me veo impedido de poner mi fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Sí? Pero no tenemos que olvidar de que no solamente es una obligación contractual simplemente, sino una obligación contractual con una carga especial para el trabajador. Es un medio de subsistencia. El salario es un medio de subsistencia. Van a ver, se lo subí el cuatrimestre pasado, porque siempre lo menciono, pero nunca lo hacía, un artículo de Ackerman habla de cuál es el trasfondo en realidad de esta puesta a disposición en la cual, en realidad, el trabajador empeña su libertad, ¿no? Y menciona 3 ocasiones en las cuales el trabajador resigna libertades para poder obtener los medios de subsistencia, para poder tener un techo, para poder tener un abrigo, para poder tener un plato de comida. ¿Sí? Porque es para cubrir sus necesidades básicas, las suyas y las de su grupo familiar. Entonces no es tan simple como decir, no trabaja, no cobra. ¿Sí? Tenemos que darle, el sistema jurídico tiene que darle una solución a esta persona que tampoco buscó colocarse en esta situación. Más allá de alguna disquisición que podemos hacer, esta inculpabilidad que refiere a que no se relaciona con el contrato de trabajo, también refiere a que no es dolosa, no es voluntaria la situación del trabajador, de no poder concurrir a prestar tareas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene en la relación de trabajo y cuáles son las distintas vicisitudes o circunstancias que se pueden presentar en esta relación. Una aclaración, la LCT lo pone y lo considera y está incluido en la misma unidad de suspensiones porque es una causa de suspensión de las obligaciones que tienen ambas partes. En este caso va a ser del trabajador de su principal obligación, que es poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Definiciones: alteración que se produce en la salud del trabajador que le impide la prestación del servicio. Esto es lo fundamental. El trabajador no está en condiciones de trabajar, de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Tiene esa voluntad, pero no puede. Esta alteración en la salud se lo impide. ¿Cómo? ¿Qué decía? Me pasó por el otro lado. Nada, es que les quede claro que el origen propio no se vincula con la parte. Esto. Con el trabajo. Bien, si no, estaríamos hablando de riesgos del trabajo. Bueno, respecto de esta culpabilidad, bueno, acá podemos discutir un poco, claro, son cuestiones por ahí casuísticas que pueden tener alguna dificultad, pero que nos pueden llevar a este interrogante, a preguntarnos, bueno, pero ¿esto es culpa del trabajador? A ver, si él sabía que no tiene que viajar colgado afuera del colectivo o del tren, ¿tiene posibilidades? Hoy, son las 6:15 de la mañana y pasa el colectivo, y el próximo colectivo viene dentro de media hora, y yo tengo que estar dentro de media hora ya entrando en mi trabajo. ¿Y qué hace el tipo? Y el tipo empuja y se mete como puede en el colectivo. ¿Cuántos de acá trabajan? ¿Les pasa eso? De tener que estar corriendo, tener que tomar el colectivo. ¿Les ha pasado alguna vez de llegar tarde? ¿Y es opción esperar el siguiente colectivo? Muchas veces no. Muchas veces no.
Bueno, después puede haber otras. Ponía el doctor acá algún ejemplo de, bueno, cuando está el origen exclusivamente en la conducta voluntaria del trabajador. Se habla mucho, yo creo que hay mucho imaginario en esto, porque acá mucho se habla de enfermedades, como el alcoholismo es voluntario, ¿sí? O es una enfermedad, angina de origen tabacal, se hizo una cirugía estética, enfermedades propias del embarazo, enfermedades venéreas. O sea, no son voluntarias. ¿Quién busca enfermarse así? El límite, el límite está dado por lo que conocemos como el dolo, la intención de producir. ¿Ustedes vieron la película Carancho? ¿Sí? ¿Sí? Tan vieja, ¿eh? Bueno, para mí no era tan vieja. Bueno, no importa, habla de Carancho, como nos dicen despectivamente a los abogados, ¿no? Una ave carroñera. Trabaja Ricardo Darín, la chica no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y hay unos abogados, los conocidos correambulancia, que andan atrás de las ambulancias porque siempre hay un afectado de un accidente y ver si pueden sacar el caso, ¿sí? Y que ahora hubo un caso que fue muy, muy notorio de un grupo de abogados muy, ¿cómo? No es tan vieja, pero bueno, ya tiene sus 15 años, 16. Eh, Hubo ahora un caso muy, muy resonado que tuvo trascendencia mediática de un grupo de abogados muy, muy influencers, así, vieron cómo son todos, exponen todo por la red, relojes caros, autos y qué sé yo. Tuviste un accidente, venía a vernos nosotros porque nosotros te solucionamos el tema. Y en realidad los tipos hacían fraudes con seguros. ¿Sí? Buscaban armar los casos para presentar al seguro, cobrar ellos, le tiran una parte al real damnificado, ¿sí? Y ellos se quedan con una parte. Me refería a la película Carancho porque ahí, para hacer esto, a un tipo le rompían a propósito la pierna. ¿Sí? Es muy fuerte la escena, pero es muy gráfica. No es que el tipo se tiraba adelante del auto para ver, a ver, sabían cuánto vale una pierna, le rompían la pierna y después lo tiraban adelante del auto, ¿sí? Para buscar el caso y el accidente. Estos son los límites. Buscar hacer esto. Yo recuerdo mucho un programa de Fantino en campaña, cuando Fantino estaba en campaña, donde hablaba de Cacho de Bernal, que tenía una fiambrería y el empleado se había cortado el dedo con la máquina para cobrar el accidente. Dale, tenés que cortarte un dedo con una cortadora de fiambre. No es así nomás. Pasa mucho. Hay mucho accidente de trabajo porque no hay medidas de seguridad para evitarlos. Ahora, poner la máquina que te rebanen y quedarte sin un dedo para cobrar una indemnización que no la cobrás mañana, hay que hacerlo. Hay que tener estómago para eso. ¿Puedo decir que esto jamás pasó ni va a pasar? No. ¿Puedo decir que es la regla? Creo que no, claramente. Entonces, el límite estaría en el dolo, ¿sí? Sí, tenés que demostrar que el trabajador se enfermó voluntariamente. El tema es que tenemos muchas situaciones en las que se produce esta situación. Normalmente los conflictos que hay, porque esto es un tema de alta conflictividad en el derecho del trabajo, los conflictos no son por una enfermedad de corta duración, no son por una gripe, por un cuadro gripal. Tal vez aquel empleador que tiene un trabajador que se le engripa, hoy tiene 10 días por esto, mañana tiene 5 por lo otro, falta o dos, siempre justificando con alguna tardanza, puede producirse algún conflicto, pero en general no son los conflictos de corta duración, sino las enfermedades de larga duración. Y principalmente son muy cuestionadas las enfermedades psiquiátricas, no porque haya otras que no produzcan ningún tipo de conflicto en su desarrollo, en los derechos que tienen las partes cuando vuelven, en el tiempo en el que duran, pero son muy lábiles
porque se duda mucho más, porque se presentan distintos tipos de situaciones que uno ve en la práctica mucha conflictividad judicial en este tipo de casos. Debe permanecer un tiempo en el cual no podrá prestar tarea y hay una certeza de que se va a solucionar en algún momento. ¿Cuáles son las obligaciones que pone la ley? 108 establece cuáles son los derechos que tienen las partes, los vamos a ver un poquito más adelante, y las obligaciones que le pone al empleador, que aquí podemos entrar a discutir básicamente, y hubo mucho debate ahora con los proyectos de reforma, porque básicamente la consecuencia es que el trabajador durante un determinado lapso de tiempo que dura su enfermedad, o el lapso de la enfermedad, o como mucho el que establece la ley, ya lo vamos a ver, hay un cuadro, lo repiten siempre todos los exámenes, porque es fácil aprenderse la regla, pero la consecuencia es que el trabajador mantiene su derecho a cobrar la remuneración. Y esto es lo que al empleador le molesta, obviamente. Obviamente, porque yo no solamente tengo que pagarle el salario a una persona que no está trabajando, por el motivo que sea, está bien, bueno, no quiso, no puede en realidad venir a trabajar, no es que quiere hacerme un daño. El trabajador normalmente, los empleadores, en general, la regla no es el conflicto. La regla es que el empleador se lleva bien con el trabajador y que acuerdan cómo se desarrolla la relación. No son todos malos los empleadores. Pero el empleador tampoco quiere pagar de más. Y encima que tengo que seguir pagándole a este trabajador que no está, por el motivo que sea, pero no puede venir a trabajar, tengo que buscar un reemplazo. Y al reemplazo también tengo que pagarle, también tengo que contratarlo, también tengo que darle de alta, también tengo que pagarle los aportes durante todo este tiempo. Yo quiero que vuelva ya el titular, no quiero suplente. ¿Sí? Eso es lo que genera conflicto. Los plazos que establece la ley y la obligación que tiene el empleador. A ver, ¿podríamos decir que es una carga que debería asumir la seguridad social? Probablemente. Puede ser. Y claro, el tema es la seguridad social nuestra, ¿está en condiciones de recurrir a esto? Ponemos muchas cosas a la seguridad social y algunas son propias de la seguridad social porque es una contingencia que se produce en la vida. Si me pasa esto, entonces el Estado sale a darte los beneficios de la seguridad social, como asegura la Constitución, y te cubre en esa contingencia. Nada más que dice, sabes que yo no puedo estar en todos lados, entonces te lo vamos a poner a cargo del empleador. En una época el empleador era el que pagaba la licencia por embarazo. No la paga la seguridad social, al empleador no le sale más caro que una trabajadora salga dentro de la licencia por maternidad. Porque esa licencia la cubre la asignación correspondiente, prenatal se llama, ¿no? ¿Es la prenatal? ¿O esa es otra? No me acuerdo. El salario se lo paga la seguridad social. Tiene que estar declarado, tiene que estar en regla, y el Estado le deposita directamente a la trabajadora. ¿Sí? En alguna época lo tenía que pagar el empleador y repetir de la seguridad social. Compensaba con los aportes, etc. Podría ser una solución esa. Pero hoy está 100% a cargo del empleador. Entonces esto genera conflicto porque el empleador dice, sí, no quiere gastar más. Lógicamente, ¿sí? Pero la ley se lo pone. Y ahora se discutió mucho con el proyecto de reforma, no sé si ustedes siguieron todo el proceso, pero se presentó el proyecto en diciembre, que básicamente tenía todos los lineamientos que salieron, se discutió, se debatió en cierto modo, podemos discutir hasta qué punto fue un debate verdadero, o dejar que hablen sin escuchar a poca gente, escuchar a los que quiero escuchar, en el Congreso directamente no discutir. No sé si alguno vio la sesión y escuchaba a Ackerman decir el otro día, discutir no se discutió. Cada uno decía las barbaridades que quería, insultaba al del otro bando y salió lo que salió, así como estaba. No hubo discusión, hubo algunos planteos que eran interesantes, sin embargo no hubo discusión. No hubo discusión como pudo haberla
con el matrimonio igualitario, con otras leyes importantes, y fue una reforma muy importante y muy profunda, merecía mucha más discusión. Pero bueno, así son las cosas. Sí. No, lo único, en contexto este de la discusión, pensemos que si bien es cierto, como decía el profe, no se pregunta por qué en una relación entre privados aparecen todas estas cuestiones, bueno, ya seguramente el lunes me escucharán hablar de eso, pero el tema es que el derecho laboral no está solito, hay un montón de ramas y es necesaria, era una discusión más seria porque está el derecho civil, que aplicamos mucho por analogía, está incluso el derecho penal. Esta ley lo que hizo va a traer problemas, va a ser para mí un problema de inconstitucionalidad. Los presos tenían derecho a, era un deber y un derecho a trabajar, me voy a parar para que vean mi hermoso rostro. Eso fue eliminado, como nos dijo el profesor Ackerman el martes pasado, lo redujeron a un preso, a un esclavo, básicamente. Tocaron una ley penal, de proceso penal, que encima es de provincia. Entonces, discutirla en una o dos sesiones no es suficiente, cuando ven todo lo que tiene metido en el medio. Así que por eso... No, era muy profunda, muy extensa, con muchísimos aspectos, algunos positivos, otros negativos, otros que se hicieron así, entre gallos y medianoche, que era esto a lo que iba, trayendo a colación cómo se produjo la reforma, pasó las sesiones extraordinarias, la discusión en comisiones, y cuando va a entrar al recinto que entró por el Senado, introducen una modificación en el dictamen final, en el cual modificaban el artículo 208. Esto sí sonó mucho en los medios, así que si escucharon algo, seguramente escucharon algo de esta discusión, porque se aprobó en el Senado esa versión con la cual el trabajador, luego de tener una enfermedad o un accidente inculpable, había que distinguir si el trabajador no se colocó en una situación riesgosa, o sea, no tuvo ninguna responsabilidad en esto, no asumió ninguna conducta riesgosa para su salud, percibía el 100% de la remuneración. Ahora, si se había colocado en una situación riesgosa, donde podía resultar como consecuencia esta disminución en su capacidad, entonces percibía en un principio, percibía, si no tenía culpa, el 75% de la remuneración, nunca el 100%, y si tenía cierta culpa, un 50%. De lo que se habló mucho y que generó ruido, es que empezaron a decir, pará, o sea que si yo me lastimo jugando al fútbol, no sé si ustedes han visto, hay algún reel dando vuelta de Narda Lépez, comentando, capaz que a mí me llega porque el algoritmo me muestra esta cosa, ¿no? Pero bueno, donde en una entrevista ella hablaba sobre su negocio, y ella comentaba que puso a su contador a que le pasen números lo que ella sospechaba, y no tenía tanto problema con las empleadas mujeres que se embarazan, que tienen hijos, la licencia, las enfermedades de los chicos faltan, ¿no? Que esto es un mito, ¿no? Que hay respecto de contratar mujeres jóvenes, etcétera. Y decían, no, la gran mayoría de las licencias que tenían eran trabajadores varones jugando al fútbol. Que el tobillo, que la rodilla, que de jugar al fútbol. Y de hecho eso fue lo que se presentó en los medios parados. O sea, si vos vas a jugar al fútbol con tus amigos, podés arriesgar la mitad de tu remuneración. No, y agregaba además, en esta misma entrevista, que a mí también el algoritmo me lo hizo llegar, que la mujer, si bien es cierto, porque las mujeres en general tenemos las tareas de cuidado no solo de los niños, sino de los enfermos, los padres grandes, generalmente nos toca a nosotras, que la mujer faltando era la que se ofrecía a compensar, ir más tiempo, ir a la tarde, que no pasaba con... Esto no es una cuestión de enojarme con los varones, pero ella planteaba eso porque lo puso en números. Bien. No pasó,
No pasó porque fue tanto el ruido que se generó con esto que no fue discutido. No fue discutido en la comisión y se metió en el dictamen en la última noche de lo que ingresó al Senado. En el Senado no se discutió, porque dijeron todo, duró un día entero la sesión, pero discutir sobre las normas no se discutió y se aprobó en el Senado. Y en diputados tuvo que volver al Senado porque cuando llegó a diputados fue tanto el ruido que produjo que lo decidieron eliminarlo. A esto, volvieron para atrás con el 208, quedó igual que como estaba en la ley original, y por eso la ley cuando se aprobó tuvo que volver al Senado y tardó una semana más en aprobarse la ley. Lo que sí quedó es una pequeña, gran reforma en el trámite que debe hacerse con las enfermedades inculpables. El artículo 209 nos dice cuál es, esta es la versión de la nueva ley, el artículo nos habla, tal como la ley anterior, que cambia un poco la redacción, pero dice lo mismo: el trabajador, cuando se ve imposibilitado de concurrir a trabajar, debe dar aviso al empleador. Dar aviso de la enfermedad o accidente y el lugar donde se encuentra. ¿Por qué? Esto tiene relación con el artículo siguiente, los derechos que tiene el trabajador para que pueda controlar dónde estoy, dónde me van a buscar a mí, en mi domicilio. Si yo no estoy en mi domicilio, debo informarle al empleador dónde estoy y por qué no voy. ¿Sí? Si no cumple con esta obligación en el plazo de la primera jornada de trabajo, en el transcurso de la primera jornada de trabajo, pierde el derecho a la remuneración, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente. No me pueden despedir, no es causal del despido, no es causal de sanciones. Lo que es causal de día no trabajado, día no percibido. Pierdo el derecho a la remuneración hasta tanto de aviso. Si yo me encuentro imposibilitado de concurrir, yo tengo la obligación de comunicárselo al empleador. ¿Cómo se lo comunico? La ley no lo dice. ¿Cuál va a ser la vía más habitual? Y hoy, lo que ocurre en la sociedad, manda un WhatsApp. Porque eso es lo que pasa. Jefe, no llego a trabajar. A mí me llegan esas cosas, ¿no? De otro tipo que estaba con el microondas. Pip, pip. Jefe, no voy a trabajar. Pip, pip, porque estoy en la guardia. Es eso. ¿Cómo se comunican hoy la gente? Por WhatsApp. ¿Necesita mandarle un telegrama? No. No es necesario. No lo pide la ley. Esto me lo responden siempre en los exámenes. La ley no pide que mande un examen. Debe hacerlo por medio fehaciente. Les encanta decir que las comunicaciones son por medio fehaciente. No todas. Fehacientes que da fe por sí mismo de que ocurrió esto. ¿Sí? Del contenido de que esa comunicación llegó. Las cartas, documentos, los telegramas colacionados lo son porque el cartero deja constancia de que entregó esa comunicación. ¿Sí? Y la manda al remitente. Tiene esa función, le damos una función pública para que deje esa constancia. El 209 no pide medio fehaciente en ningún lado. Tampoco pide certificado médico. Ojo, la ley no lo pide, no obliga. Esto lo vamos a ver un poquito en profundidad, un poquito más adelante, por las nuevas reformas y los posibles conflictos que pueda traer. Contempla la ley de que puede haber una imposibilidad de dar aviso. ¿Sí? Si no lo hace, tuvo un accidente, estuvo inconsciente, fue trasladado al hospital en la ambulancia y se despertó 3 días después. ¿Cómo iba a ser ese empleador para dar a ese trabajador para dar aviso al empleador? Bueno, pero ahora, que antes no lo decía la ley, ahora debe dar aviso de la existencia de la enfermedad y la imposibilidad de dar aviso anterior.
O sea, deberá acreditarle al empleador estas dos cuestiones, que antes no pudo, no estaba en condiciones de dar el aviso y que tuvo esta enfermedad que se lo impedía. Bien. Bueno, hay un modelo de el control del aviso, pero esto es importante también y esta es la modificación que se hizo en el sistema ahora. Antes, el artículo 210 solamente decía que el trabajador está obligado, acá no sé si se nota, pero están estos dos párrafos en negrita y esto no. Lo que está en negrita, esto ya está en el aula, no hace falta que saquen fotos. Lo que está en negrita son las modificaciones, la norma que introdujo la reforma. Antes solamente decía que estaba el trabajador obligado a someterse al control que efectúe el empleador. ¿Sí? El empleador podía o no hacer este control. Podía o no pedirle que le traiga un certificado. Por ahí el empleador no tenía ganas. Por ahí el empleador le cree. Por ahí el empleador le consta que ese trabajador se accidentó, que ese trabajador no está en condiciones. Y dice, no tengo ningún problema, yo le reconozco la licencia, le pago, me dio el aviso, listo, Cacho, nos vemos en 10 días, o cuando te cure. Ahí no hay ningún conflicto y probablemente sea en la mayoría de los casos. ¿Sí? En otros, el empleador, para tener mayor control, exige que le manden certificados médicos, que le traigan el certificado médico. Vos no podés andar al médico y que el médico me diga que vos no podés. ¿Puede exigirlo? Puede exigirlo. Sobre todo si tiene reglamentado en su empresa cómo debe hacerse esta comunicación. Muchas empresas lo tienen su reglamento interno, contratan un servicio de control de ausentismo, que hacen ante el aviso del empleador, y me traigas un certificado, yo te mando un médico a tu casa. Vos no estás en tu casa, avísame dónde estás, porque va a ir el médico. ¿Cuándo va a caer? Y va a caer. Vos fijate. Va a caer. Y el médico va en algún momento, le cae de sorpresa para verificar las condiciones, verificar que el tipo esté con 40 grados de fiebre, moqueando metido bajo 4 frazadas. ¿Sí? Y no esté jugando al fútbol. Pasa, a veces hay conflictos, he tenido que resolver conflictos así, va a la casa, el médico dice no hay nadie, y cae en la moto. ¿Y dónde venís? Y vengo del médico. Y la constancia no me dio. ¿Y qué pasó? Bueno, acá se producen, en esta situación es donde se producen muchos conflictos. ¿Qué ocurre? Presentan certificados. El médico dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este control. Andá a ver a tal médico, tal día, tal hora. Y ese médico le contesta al empleador un informe donde le dice, no tiene nada. O sí tiene, pero no le impide que vaya a trabajar. Puede trabajar perfectamente. Entonces hay un desacuerdo entre lo que dice el médico del empleador y lo que dice el médico del trabajador. La ley de contrato de trabajo original establecía un sistema de resolver este conflicto, que fue derogado. Una de las modificaciones que tuvo fue en el año 76, el texto que regía hasta ahora, ustedes van a ver cuando se citan la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, que dice TO 1976, es texto ordenado 1976. Cuando se produjo una gran reforma por el gobierno militar, sacó muchos artículos, ordenó su numeración nueva y le quedó la ley que nos rigió hasta ahora. Cuando volvió la democracia, se ratificó esa ley, luego se introdujeron diversas modificaciones, nunca tan profundas como esta, que cambia muchísimas normas y muchísimos aspectos. Pero la ley sigue siendo aquella ley de contrato de trabajo del texto ordenado del 76. El anterior del 74 establecía un sistema. Esa reforma lo eliminó y desde entonces no hubo forma de resolverlo desde la ley, porque la ley llegaba hasta acá, la obligación del trabajador de someterse al control. Si no se sometía al control y decía, yo no voy a ir porque a mí mi médico me dijo que yo no puedo salir de mi casa, perdí el derecho a remuneración. Esa es la consecuencia. No el despido,
no otro tipo de sanciones, la pérdida de la remuneración. Le tengo el día como no justificado. Se han presentado conflictos, yo en alguna oportunidad tuve que resolver algún conflicto donde presentaba una licencia psiquiátrica, estrés, depresión, no me acuerdo exactamente qué cuestiones tenía, pero eran psiquiátricas. Entonces le dice el empleador, vaya, preséntese en tal clínica donde la va a atender tal médico, 3 médicos, había establecido una junta de médicos, para que controle su situación, voy a ejercer mi derecho del artículo 210. Y la respuesta de la trabajadora fue, mi médico me dice que yo no puedo atravesar ninguna situación de estrés, entonces no puedo ir a que me controle tu médico. ¿Y cómo lo resolvemos? En realidad te estás negando al control. Te estás negando al control, porque a ver, si no puede, un médico no puede establecer si coincide con tu médico y eso te causa el estrés, no es factible. Vas a tener que sobrevivir a esta situación de estrés, pero vos tenés la obligación de permitirle que sus médicos te controlen. ¿Cuáles son los límites de este control? ¿Puedo hacerlo? ¿Una enfermedad larga? Me ha pasado también, donde tuve un caso en el que también con una enfermedad larga someten a un control, le dice el médico, ese certificado está ok, tiene que tener ese tiempo de descanso, al mes siguiente presentan otro, no cuestiono, dice el empleador, continúa la misma enfermedad, me quedo con la misma opinión anterior. Tercer mes dice, che, voy a controlar de vuelta, le dicen ok, cuarto mes, voy a controlar de vuelta, le dicen ok, quinto mes, voy a controlar de vuelta. Antes de que termine, a los 15 días, voy a controlar de vuelta. Y el trabajador le dice, pero pará, ya fui 5 veces a que me controlen. Y me haces ir antes de que termine el certificado que tengo vigente. Ahora, ya está, o sea, no te abuses tampoco. Había una cuestión que tenía que ver con la intimidad de la trabajadora, era un poco vejatorio el control, entonces se negó y en ese caso consideramos que estaba justificada, que era abusiva la conducta del empleador. El empleador tenía derecho al control, sí, pero hasta ahí. ¿Cuántas veces querés que te lo ratifiquen? Ya está. ¿Viste? Podés hacer el control, no te abuses. La ley, y esto se repite mucho ahora, la ley no ampara el abuso del derecho. Eso tiene que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer las reformas. Esto que hablaron hoy, yo meto bocadillos por todos lados. Hablaron hoy sobre las obligaciones y la dignidad del trabajador respecto de el ejercicio del ius variandi. ¿Sí? Lo mencionó en algún momento el doctor entre los deberes del empleador. Se eliminó la palabra porque la ley limitaba, tenía que siempre tener respeto por la dignidad del trabajador. Eso lo sacaron. ¿Por qué? ¿Dónde está la molestia? Ahora no están autorizados a violar la dignidad del trabajador. La dignidad de ningún ser humano podés afectarlo. Entonces, la falta y el abuso del derecho va a estar igual. ¿Viste? Pero es un símbolo sacarlo. Volver, porque antes de seguir con estas cosas, hoy mete la reforma un sistema de control. Aclara estas obligaciones y aclara el derecho del trabajador. Pero no es tan claro. Hay algunas cosas en las que sí y otras cosas en las que no. Dice primero, esto va muy rápido. Cuando quiere. Bueno, ya va a volver, supongo. Decía que los certificados médicos que el trabajador presente, ¿qué significa esta primera frase del artículo 210? ¿Que el trabajador tiene obligación de presentar certificados médicos? Sabemos que el 209 no dice eso. Dice que tiene que dar aviso. Puede ser una exigencia. Ahora, si los presenta, tiene que reunir estos requisitos que establece la norma. Pone lejos. Deben ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina. Hasta ahí todo bien, ¿no?
¿Quién me va a emitir el certificado? Tengo ejemplos para todo. De lo que quieran, hay. Tengo un cuestionamiento, es un caso que en realidad me recusaron, yo no voy a tener que resolverlo, pero pude intervenir en la etapa inicial del juicio, donde planteaban esto. Te dio la licencia un psicólogo no te puede dar la licencia, le decía el empleador. Y está regulado. Bueno, yo ya estaba viendo que tenía que recurrir a las leyes administrativas del ejercicio de la medicina, de cómo está regulado el ejercicio de la psicología, para ver si puede o no. Convengamos que lo atiende al trabajador y detecta patologías. Normalmente tiene que trabajar en conjunto con un psiquiatra para esto. Ese era el planteo de la demandada. Hoy ese planteo tiene fundamento legal. Ese caso no lo podría resolver con esta ley, porque esta ley es posterior. Ese caso, el juez que le toca hoy para resolverlo, porque yo ya no lo tengo ese caso, va a tener que revisar las normas vigentes en ese momento. Pero nos revela como dato de que hay un hueco ahí, que no estaba normado, y ahora viene a poner orden. Y dice, profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina. ¿Son los únicos que dan certificados con licencias? ¿Qué pasa si me hacen una extracción de una muela y me queda la cara así hinchada y me mandan a hacer reposo? Tengo una cirugía odontológica y tengo que hacer reposo porque en la cara me queda un Rocky Balboa. Ese no es tan viejo, ¿no? Se sabe quién es. Si yo digo Adrián, no van a saber de qué estoy hablando. Bueno, está bien. Bueno, deja, por ejemplo, afuera los odontólogos, ¿no? Que podrían y deberían estar habilitados a darme una licencia. ¿Qué sucede con esto? ¿Esto puede ser ampliable en la reglamentación? Probablemente sí. Un empleador podría hoy decir razonablemente, yo no te voy a recibir ese certificado, venía a trabajar igual y hacer un conflicto y terminar en un despido, porque siempre los conflictos terminan en despido. Yo no sé si es un argumento que se puede sostener en un juicio y esperar ganarlo, ¿no? Porque no es razonable. Es un profesional del arte de curar, no ejerce la medicina, pero sí tiene que estar habilitado a otorgar ese tipo de licencia por la propia prestación que hace, el propio tipo de enfermedades que atiende, sí. Sí, podría considerarlo. Es como que es parte de una norma general que no hace la especificidad propia de una actividad, de un tipo de trabajadores, sino que es como más genérico. ¿Podría incluirlo? Es decir, ¿nosotros vamos a entender que ahí están incluidos? Sí, podría ser. Podría ser. Ojo, porque también es una reglamentación casuística. Está mal esta norma y mal inspirada no está. Mal orientada no está. Por ahí quiso decir demasiado, quiso ser demasiado específico, demasiado concreto, y tal vez no hacía falta decir profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina. Capaz que decía certificados médicos y ya estaba. ¿Quiénes son los que están habilitados para emitir certificados médicos? Los certificados de licencia. No sé si hacía falta. Otro condimento, tienen que estar firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la ley, que también es una ley de modernización del Estado. ¿Está bien? Sí. Sí, queremos ir para el futuro. Hoy hay un montón, todo es digital. ¿Es necesario que esté en la ley de contrato de trabajo? No lo sé. ¿Alcanza a todo el mundo? En principio, todos los médicos tienen obligación y pueden emitir certificados digitales. Yo no sé si al que está, al trabajador yerbatero que está en el medio de la colonia,
le sirve esto. Pero probablemente al empleador tampoco. Ese empleador no va a cuestionar mañana un certificado médico en un talonario normal del habitual en el que se emitían certificados médicos que le dan en la salita del pueblo, ¿no? En la práctica, y de vuelta, estas cosas creo que en la práctica judicial no se sostendría un argumento de esto, porque uno tiene que resolver teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ¿no? El lugar donde se desarrolla, los usos y costumbres, los famosos usos y costumbres. La ley nos puede disponer muchas cosas, pero a veces, y es fuente de derecho también, los usos y costumbres. Si estamos en un lugar muy alejado, donde difícilmente tengan conectividad, apenas llega la señal del celular y yo le voy a pedir que me emita un certificado digital, y si ese trabajador no me trae el certificado digital, no se lo voy a admitir. Bueno, habrá que ver. Probablemente acá se genere también ese conflicto y hay que ver también hasta dónde y en qué ámbitos yo le voy a admitir en un juicio ese tipo de certificado. Que me viene con un certificado que le da el médico en el sanatorio Borati, en el IOT, bueno, ponele. Al que viene de una salita perdida en un barrio, no sé si le puedo exigir esto. Habrá que ver las circunstancias, de nuevo, es una norma nueva, creo que la intención es positiva, yo les dije, no todo en la reforma es malo, hay cosas que están muy mal hechas, hay cosas que están mejor. Esto era necesario sobre todo esta última parte que intenta resolver conflictos, ¿no? ¿Es perfectible? Es perfectible, probablemente a través de la de la reglamentación. Me pierden las palabras, es la hora ya. Nos queda poco, más o menos. El problema, como les dije antes, está en el conflicto, en la discrepancia. Cuando el médico de control le dice, no está ni cerca de lo que plantea en ese certificado. Ese certificado es trucho, eso es mentira. Pasa. Tenemos ahora sin resolver, tengo conflictos que están planteados por algunas empresas locales, donde esto salió en los medios periodísticos nacionales, de un médico local que varias empresas lo acusan de emitir certificados truchos, cobrar para emitir certificados, distintos certificados, y dar licencias a mansalva a gente que no tiene nada. ¿Sucede? Sucede. La solución en ese caso no la sé. Tendré que ver en cada expediente qué es lo que se acredita. El tipo tiene también denuncias penales, de hecho estuvo detenido, después lo liberaron, pero sigue el proceso judicial y se verá cuál es la responsabilidad que pueda tener. Ahora, ¿es algo que no existe en la realidad? No lo sé. Me parece que sí puede pasar. Como decía, hay caranchos, en todas las profesiones tenemos gente que hace las cosas mal, ¿sí? Sucede. Bien. ¿Es la regla? No, ni lejos. Ni lejos es la regla. Ni lejos podemos entender que todos los certificados son truchos, que todos los médicos dan certificados así nomás. Y hay formas de establecer controles sobre esto. ¿Tengo derecho a dudar como empleador? Tengo derecho a dudar. Tengo derecho a hacer el control y que un médico de mi confianza me diga si la situación es como me la pintan. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso? Son 5 mangos aparte. ¿Cuáles son los derechos que surgen de ese control? Son distintos. Mi médico de control, porque esto es un conflicto habitual, que hasta ahora no tenía reglamentación, pero me decía, no está para licencia. Este tipo puede volver a trabajar, puede trabajar normalmente en lo que hacía. Ok. Yo le digo, el resultado del control dio que no tenés nada, así que te intimo por 48 horas te presentes a trabajar. Bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Como la respuesta del trabajador es, mi médico me dice que yo no puedo ir, que estoy gravemente enfermo y que tengo que tener un mes de reposo, yo no voy a ir. Retengo mi fuerza de trabajo. Ah, como no viniste a abandono de trabajo, te despido. El caso está mal resuelto. De movida.
de movida. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos los modos de extinción. Pero les adelanto, no hay abandono de trabajo si el trabajador le dice yo quiero trabajar pero no puedo. Le da una excusa. A lo único que me autoriza es a tener por injustificado y no pagar esos días. ¿Sí? He tenido otros casos donde le decían, ese certificado es trucho, entonces te despido porque yo ya no puedo confiar en vos. Y se puede poner, viste, el argumento un poquito más vidrioso, pero de vuelta, el trabajador te está diciendo que no y va a depender de lo que pruebe en juicio después, ¿no? Si prueba que el certificado era o no, que tenía la licencia o no. Por lo pronto la ley nos da un medio rápido, o pretende dar un medio rápido para resolver este conflicto, porque como la ley no me decía nada, pasaban distintas situaciones, se presentaban ante la justicia no es rápida, esa es la realidad. Por más que queremos y hacemos un enorme esfuerzo, tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. Y esto es algo que tenés que resolver rápido. El certificado es de un mes, yo no puedo tardar 3 años en resolverlo. Para dentro de 3 años las partes ya resolvieron el conflicto y no hay nada que hacer. Resolvieron de la peor manera, por supuesto, y el reclamo pasa por otro lado, ¿no? Me ha pasado, todo me ha pasado. Me ha pasado también el caso de un trabajador donde tuvo una licencia larga, vencido los plazos, dejaba de percibir el salario y dice, yo ya tengo el alta. La empresa controló, el médico de control le dijo, no está ni cerca de poder volver. Porque encima dice, tengo el alta para tareas pasivas, tareas livianas, tampoco es que puedo volver a hacerlo. Ya ahí te daba la pauta de que no estaba dado de alta del todo. Pero tareas livianas. No puede hacer nada. El tipo tenía una enfermedad coronaria, había tenido un infarto grave, tampoco un cuadro complicado. Pero lo que pasa es que se le vencía la licencia. Se quedaba sin trabajo. Entonces presenta una suerte de amparo, un proceso sumarísimo para poder que se resuelva rápido. Antes de que nosotros pudiéramos poner un médico para que haga el control en ese juicio, ya lo habían despedido porque ya había hecho 40 intimaciones más, ya habían hecho otros controles, ya había 3 juicios tuvimos de ese, que se juntaron y se resolvieron todos juntos, porque tuvimos para que determinen si podía trabajar, para que le paguen los sueldos que le habían dejado de pagar, y en el cual en definitiva se dio por despido, y juntamos todos en el mismo, ¿no? Y después se terminó resolviendo la situación. Pero no es rápido. Nuestro juicio más corto es lento. Es lento. Entonces no va a llegar. ¿Qué busca acá? Que se resuelva por la autoridad administrativa o lo hagan las partes. Si hay una discusión en estos términos, la ley obliga a que sea una junta médica, pero ojo, no obliga. Dice, realizado en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico del médico del trabajador y el médico del empleador, se podrá recurrir a una junta médica. O sea, yo sí o sí tengo que ir a una junta médica. No, el empleador puede decir, dale, Cacho, metele, te veo en 10 días. O puede decir, vamos a hacer ese control por un tercero. Tu médico dice una cosa, mi médico dice otra, vamos a ver un tercer médico o una junta de médicos para que establezcan cuál de los dos tiene razón. Busco una tercera opinión, que es lo lógico. ¿Cómo va a ser en institución oficial en aquellas jurisdicciones en que la autoridad administrativa hubiera establecido? Nosotros tenemos establecido el Ministerio de Trabajo, yo no sé si hoy está funcionando porque ha tenido intermitencias. En un momento funcionó y te mandaban a hacer los controles en el hospital, que venía a ser una suerte como gabinete médico, con convenios con el Parque de la Salud, etcétera, para prestar este servicio. En algún momento sé que se cortó, yo no sé si hoy está en funcionamiento, pero está previsto que nuestra autoridad administrativa, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la provincia, pueda resolver este conflicto mandando a que lo haga un médico y luego disponiendo.
Tuve casos en los que fueron al ministerio y dijeron, no, el ministerio le dieron del hospital turno como para los 4 meses, se resolvió de otra manera. Otros en donde fue al ministerio, el ministerio dijo, tiene razón el trabajador, lo despidieron igual, vinieron a hacer juicio, por supuesto, ya estaba resuelto básicamente de entrada. Y otros donde dijo, tiene razón el del empleador, vino, hizo juicio y de nuevo, a ver, el conflicto era si estaba mal, bien o mal el médico, y tenés un médico imparcial de una institución pública que te manda a decir y dirime la cuestión médica, que es lo que puede dirimir. Si no tenemos, bueno, se pueden hacer entre las partes institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica. ¿Quién debe soportar esto? El empleador, que es el que cuestiona y el que tiene el poder económico en la relación. Entonces él va a decidir, ¿sabes qué? Prefiero pagar el sueldo durante el tiempo de licencia o lo voy a cuestionar a esto, ¿no? Asumiendo ese costo. Yo siempre cuento que tuve un caso que finalmente no lo pude resolver porque las partes llegaron a un acuerdo en ese juicio donde se producía esta situación. Médico del trabajador dijo una cosa, médico del empleador dijo otra. Entonces el empleador dijo, como si vamos a la justicia tardamos mucho tiempo. El ministerio hoy no está dando respuesta a esta misma situación. Le propongo lo siguiente, vayamos a un escribano público con la lista de todos los profesionales en el área que le pedimos al Colegio de Médicos, que haga un sorteo, excluyendo al suyo y al mío, que haga un sorteo y yo costeo y que decida la situación. Que revise y defina si tiene o no tiene la enfermedad. El trabajador se negó. Porque usted lo va a pagar y va a comprar. No estaba mal, ¿eh? Él asumía los costos, no intervenía en la designación del médico que iba a resolver, no sabía cuál de todos los médicos disponibles podía ser, y asumía el costo de sacarle un turno para que lo atienda y haga un dictamen. No sé si estaba mal. El planteo era, no, bueno, no podía hacer eso, en realidad está decidiendo él con su plata porque paga y compra ese dictamen. No llegamos a sentencia, no pude resolver, pero me pareció muy interesante el planteo para buscar una solución a este conflicto. Bien, ahora tenemos una solución legal, más o menos hablamos sobre, en caso de discrepancias, cómo se resuelve. Si no teníamos esta situación, hoy ya es más claro. Si el empleador cuestiona sin ir a la junta médica, ya no debilita su planteo, ¿sí? Hoy tiene que cumplir con los pasos de la ley. Y esta tercera opinión, en principio, zanjaría la controversia. Si no lo hace, bueno, ¿quién tiene la carga? Que es esto, los principios de onus probandi, como dijo hoy el profesor, a nosotros los abogados nos gustan estas cosas, sería la carga probatoria. ¿Quién tiene que acreditar? Es el empleador, ¿sí? Porque él cuestiona el dictamen del médico del trabajador, que es el que mejor conoce la situación. El médico del empleador va y controla lo que el otro dice, pero el que sigue el tratamiento y asume esa responsabilidad médica es el médico del trabajador. Bien. Bueno. Plazos. Esto les dije que nos salteábamos antes. Esto es relativamente sencillo. Si el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad, no tiene cargas de familias, el plazo de licencia paga es de 3 meses. Si tiene cargas de familia, es de 6 meses. Cuando supera los 5 años de antigüedad, estos periodos se duplican. Cuando terminan este plazo, que es el plazo donde tiene derecho a seguir percibiendo el mismo salario que cobraba antes de la afección, comienza el periodo de reserva del puesto de trabajo, que se extiende por 1 año, en el cual no tiene derecho a percibir la remuneración, ya agotó este plazo sin poder reincorporarse, que es el plazo que le da la ley. A partir de ahí no percibe más el sueldo,
pero la relación se mantiene vigente, ¿sí? Tiene ciertas obligaciones el empleador. No paga los salarios, no paga aportes y contribuciones, sí se mantienen las prestaciones de la obra social. El trabajador está enfermo. El trabajador necesita de la obra social durante este periodo y se suspenden también las asignaciones laborales familiares que pudiera percibir. Acá es donde entramos en el terreno de conflictividad. ¿Ve? Tenemos distintos periodos y distintos tipos de conflictos. Antes, yo estoy enfermo, quiero mi licencia paga, no tenés derecho a tu licencia paga, ese era el conflicto. Acá pasamos al otro extremo. Llegamos al final de la licencia paga y comienza el plazo de la licencia no paga. Entonces el empleador suelta y ahí es el trabajador el que busca, yo ya estoy curado, necesito reincorporarme. ¿Por qué? Porque deja de cobrar. Se presentan distintas situaciones. Muchas veces se recupera antes del plazo del artículo 211, otras veces empieza a transcurrir el plazo del 211 y comienza este conflicto. Si finaliza el periodo de reserva del puesto, transcurre todo ese año de reserva del puesto, donde el empleador le debe guardar el lugar de trabajo, sin que el trabajador logre el alta y pueda reincorporarse, no se extingue la relación de por sí. La relación persiste hasta que una de las dos partes manifieste algo. Ya sea el trabajador cuando recupere el alta o el empleador que dice, hasta acá llegué, doy por terminada la relación sin ningún derecho a indemnización alguna, porque esperó más allá del tiempo que le daba la ley. Se puede producir el conflicto, tuve un conflicto también, en el cual cuando termina este plazo, el día 1 que vence el periodo de conservación del pueblo, del puesto, la empleadora le dice, ya hasta acá terminó el periodo de conservación del puesto, yo hasta acá terminó, se acabó la relación. Un caso muy complicado, porque fue una trabajadora que era víctima de mobbing, de violencia en el ámbito del trabajo, entonces tuvo distintas licencias, reclamaba enfermedad profesional, nunca se le reconoció la RT, en todo eso pasó el periodo que ella estuvo con licencia médica psiquiátrica, venció ese periodo, ella todas las veces ante cada comunicación del empleador decía, esto es del trabajo, dígale a su RT, yo ya reclamé a su vez a la RT, cuando llegó el momento final, la otra se lavó las manos y esta volvió a decir, no, espere, esto es una enfermedad del trabajo, no estamos en el 208 o 213. No estamos en la situación de reserva de puesto del 211 porque esto es del trabajo. Ustedes me hicieron esto. Y lo probó en el juicio. Todavía está en apelación, así que para mí lo probó. Vamos a ver qué dice la Cámara en su momento. Bien. ¿Qué puede ocurrir en el medio? Ya sea durante el plazo de licencia paga, ya sea durante el plazo de conservación del puesto. Esto lo aclaro porque el 211 dice, cumplido el plazo de reserva del puesto, sin embargo, no hace falta que llegue hasta este momento. En el momento en el que el trabajador finalmente obtiene el alta, el médico le dice, estoy curado, venció mi periodo de licencia, pueden ocurrir distintas hipótesis. Y las soluciones que da la ley son distintas según cada caso. El primero, la recuperación total del trabajador, no tiene nada, vuelve a estar en las mismas condiciones que estaba antes, se debe reincorporar a su puesto de trabajo de manera normal. Este es el reingreso sin incapacidad. El empleador tenía que guardarle su puesto de trabajo, debía volver al mismo puesto de trabajo. ¿Sí? Ahora a veces sucede que como consecuencia de esta enfermedad no está en condiciones de hacer las mismas tareas que hacía antes. Tiene alguna incapacidad. ¿Sí? En caso de que reingrese y el trabajador tenga una incapacidad parcial, pueden ocurrir dos situaciones. La incapacidad parcial, primero debemos distinguir qué es parcial y qué es total.
total no es todo, no es 100%. La ley considera que para que podamos entender que un trabajador está capacitado para el trabajo, tiene que tener al menos del total de su capacidad laboral, al menos un 66%. Si la disminución de su capacidad laboral es mayor al 66%, o sea, el resto que le queda es menor, entonces se entiende que la incapacidad es absoluta, es total. De ahí al 100 es lo mismo. No hay diferencias para la ley, ¿sí? 66% es mucho, es un montón. Lo vamos a volver a ver estos conceptos en previsional y lo vamos a volver a ver en riesgos del trabajo, ¿sí? En todas esas situaciones se considera la capacidad del trabajador. Acá es menor al 66%. ¿Esto qué? Puede ser mucho, 65 es un montón, pero no es total, o puede ser un 10, que la verdad que después de resolver muchos casos de accidentes, uno dice, un 10% no es nada. Bueno, pero un 10% a veces es un dedo, la rodilla no te estira del todo, hay distintas afecciones que para cada uno y para las cosas que uno hace, tienen mayor o menor incidencia. A ver, de pronto que de rengo, ¿tengo una incapacidad total? No, pero no puedo doblar la rodilla. ¿Y es mucho? Y para mí es un montón. En mi vida, ¿no? Para el trabajador le pasa esto. Entonces, a veces es difícil considerar. Sin embargo, está tabulado, está medido. Cuánto incide en la persona y para el trabajo cada una de las afecciones que podría tener, de acuerdo a la funcionalidad del cuerpo. Podemos discutir horas sobre eso. Se modificó ahora, hace poco, entró en vigencia el 2 de febrero, un nuevo baremo de incapacidades laboral, donde lo que se le cuestiona es eso. Lo que antes valía 15, hoy vale 13. ¿Por qué? ¿Por qué? Donde antes daba un margen de apreciación al médico, eso que los médicos oficiales de la SRT suelen ser bastante restrictivos en el análisis, y esa es una de las quejas del sistema desde 1996, donde antes decía, bueno, a ver, el médico va a evaluar en cada caso cómo incide, y esto va en un rango entre el 6 y el 15%, ahora vale 8. ¿Por qué? No permite la variación en el caso, pero bueno, esto vamos a volver a verlo después, hay muchos cuestionamientos también para esto, pero habrá que ver cómo se desarrolla. Tiene una incapacidad parcial que puede ir entre el 1 y el 65%. El margen es amplísimo, puede haber distintas situaciones y el tema es qué cosas puede hacer. Porque como decía, yo estoy rengo, pero yo trabajo en una computadora. ¿Me afecta al desarrollo de mi tarea normal y habitual en la afección que tengo en la pierna? Capaz si no puedo permanecer mucho tiempo sentado. Habrá que ver. La cuestión es, el empleador tiene, si no puede porque el trabajador no está en condiciones de hacer las mismas tareas, a veces con una incapacidad parcial puede hacer las mismas tareas, a veces no. Si no puede realizar las mismas tareas, el empleador tiene la obligación de darle tareas acorde a su incapacidad. Y este es un punto de gran conflicto. ¿Cuál es la obligación del empleador? Dar tareas acordes. ¿Hasta dónde va eso? ¿Yo tengo que inventarle un puesto de trabajo nuevo? ¿Porque yo tengo todo cubierto? No, la ley no le pide tanto. Como siempre, la ley reglamenta en general, no puede ir en concreto al límite de la situación particular. Esto se resuelve en los casos particulares. Razonablemente lo hacen las partes, si no llegan a acuerdos, lo hacen la justicia, ¿sí? Pero en el caso concreto se determina si está de este lado o de este otro lado. Pero básicamente el empleador tiene que buscarle un puesto de trabajo dentro de los puestos que tiene. Yo siempre cuento, tuve un caso de un chofer de colectivo que también tuvo una lesión. A ver, acá era por un accidente de trabajo donde se agravaba la responsabilidad del empleador, ¿no? Pero cuando vuelve, en el proceso de recalificación, como hay un blanco legal ahí, hay una laguna
entre el sistema de riesgos de trabajo cuando lo suelta y dice hasta acá llegamos, esta es la incapacidad, tiene esta incapacidad y hay que hacer la reincorporación al trabajo. Y las obligaciones del empleador normalmente busca apoyarse en estas normas. Dice, yo tengo tareas acordes, yo no tengo tareas acordes. Si tiene tareas acordes, tiene que dárselas, las situaciones que se pueden presentar. Si la tiene y si no la tiene, se resuelve con una indemnización que va a ser igual al artículo 247. El artículo 247 remite a la indemnización del 245, que es la indemnización por despido injustificado. Y el 247 dice, vamos y vamos, te dejamos en la mitad. Te damos la del 247, que es la mitad del despido injustificado, porque te doy una solución. ¿Culpa del empleador? No. Yo no tuve culpa en el accidente, no tuve culpa en la enfermedad, no tuve culpa en la recuperación ni en cómo quedó. No tengo tareas que él pueda realizar y tengo que pagar. Esto es lo que hablábamos de las prestaciones de la seguridad social, porque tengo que darle una solución a esa persona que está frente a una contingencia de la vida y el legislador eligió ponerla a cargo del empleador. Seguramente vamos a tener, cuando veamos el despido, vamos a hablar del FAL. ¿Escucharon hablar del FAL? Con la reforma. Es un fondo que se va a crear, que se va a sacar parte de los aportes a la seguridad social, de la contribución del empleador a la seguridad social, para hacer un fondo para cubrir despidos. ¿No? Ya vamos a hablar, cuando toque hablar de despido injustificado, qué significa esto. Pero una de las cosas que se podía hacer es esto, ¿no? Que pague esto. O sea, ahí no lo va, y estaría terriblemente justificado, porque esto es algo de la seguridad social, que se lo estamos poniendo a cargo del empleador, que sin comerla ni beberla, de pronto tiene que pagar una indemnización, la mitad de la indemnización del trabajador. Tranquilamente podría ponerse de ahí. No sé si no es uno de los supuestos del FAL. La otra es que no estaba así. Sí. La otra situación es que tenga y no quiera. Que ahí es más complicado. Entonces ahí sí, la ley le dice, ok, pagale como si lo despidieras entonces. ¿No querés? Tenés pero no querés, pagale como si lo despidieras. Porque ya ahí está la voluntad del empleador. En un caso a mí me pasó que era un trabajador, era un chofer de media distancia, ¿no? Recorridos interprovinciales, donde cuando se recuperan de la RT le recomiendan, puede volver a manejar, no lapsos mayores a 5 horas. El tipo, cuando se accidenta, el tipo estaba en una línea que iba a Buenos Aires, ¿no? Iba y volvía. La empresa dice, yo no tengo otra, mi única línea es esa, no tengo otra, y ahí la jornada es, vos salís y el viaje es de 12 horas. Así que no hay manera, tomá 2.47, andate. El tipo plantea, no me quieren dar, me deben un 2.45, y creo que planteó discriminatorio, no me acuerdo ya en eso, pero logró acreditar en el juicio que la misma empresa tenía líneas interprovinciales, donde tenía un recorrido que inauguraba y lo autorizaban, consiguió la resolución donde lo autorizaban en esa época encima, o sea, estaban teniendo un recorrido nuevo, en el que el trabajador, creo que conducían Apóstoles y Concepción, tenía 2 horas, descansaban, porque decía, no puede conducir más de 2 horas, no decía en qué lapso. Entonces podía en ese recorrido ir y volver en las 5 horas tranquilamente. Pero además, aunque fuera solo a Buenos Aires, tranquilamente podía disponer de un chofer más, o que los turnos, en vez de ser de 8 horas, sean más cortos. Y los trabajadores descansen más en el viaje. Se turne más, y lo que el tipo necesitaba es estar menos de 5 horas en conducción. No necesariamente en su casa. Pero la empresa prefirió no buscar alternativas. El último supuesto, incapacidad absoluta, tiene más del 66%, la ley resuelve con una indemnización igual a la del despido, lo cual nos coloca en la misma situación que el empleador que no quiere darle tareas al que puede, lo cual no es lógico. ¿Es una situación más grave? Sí. ¿Requiere una mejor contención del trabajador? Sí.
¿La solución para el empleador es justa? Probablemente no. Muy bien, a ver, ya veo que se están acomodando, pero todavía son -5. No, pero después lo que queda son de riesgos del trabajo, así que sí, podemos terminar antes. Bueno. Preguntas. ¿Alguien de acá nadie tiene? Ya se levantaron todos. No sé si en el aula alguien tiene alguna pregunta. Si no, ya cerramos. Está listo. Muy bien, mucha suerte. Nos vemos la semana que viene.